En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña en la noche de este sábado el doctor Eddie Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno y ex miembro de la Junta Central Electoral. Doctor, placer, bienvenido. Muchísimo gusto estar aquí con ustedes y compartir esta conversación con todo el pueblo dominicano. Un placer recibirle. Gracias. Doctor, arrancando con un tema internacional, un tema que estaba en el tapete, con este tema de Donald Trump en Estados Unidos, que la medida de aumento como a los aranceles, también lo que es el tema de lo que son las suspensión de la ayuda a programas a nivel mundial, que pudiera afectar un poco a la República Dominicana. Su opinión al respecto. Sí, yo pienso que en el programa, los programas a nivel mundial sí nos afectan como a todas las economías de países en vía de desarrollo y en el caso nuestro por la condición de vecinos cercanos y con una economía que hoy es un referente, pero que es la economía de un país pequeño, con una migración importante en los Estados Unidos, sin lugar a dudas, en ese renglón afecta. En el tema de los aranceles, parece que no vamos a tener mucho inconveniente en ese sentido, pero en esta parte sí creo que afectaría algo. ¿En qué aspecto usted considera que tendríamos una parte desventajosa? Porque las cosas evidentemente no se deben de ver en el factor económico solo, sino de que detrás de esas ayudas también hay un impulso de agenda particular. Me explico. Cada vez que los Estados Unidos, en este caso, envía ayudas a países como la República Dominicana, lo hace con un endoso de una agenda que beneficia al país emisor de esa ayuda, en este caso los Estados Unidos. República Dominicana no ha estado aislada de una realidad de esas ayudas, igual otros países de la región, en donde se hace con la condicionante de incursionar agendas a la República Dominicana que son completamente contrarias a la idiosincrasia y a lo que es la identidad dominicana, me refiero, ideología de género, entre otras tantas. Claro, el presidente Donald Trump tiene una visión distinta en ese sentido con respecto al gobierno saliente, pero me refiero al condicionamiento de estas ayudas movilizadas detrás con la agenda del país emisor. Sí, pero no siempre esas ayudas están sujetas a ese tipo de agenda. Creo que son muy diversas y sí debe haber la que conducen hacia el cumplimiento de alguna agenda, pero otras no. De modo que de todas maneras impactan al margen de que algunas favorezcan o no y que conlleven el cumplimiento de condiciones de parte del emisor de la ayuda. Todo el mundo sabe que no siempre las ayudas son generosamente, sino que tienen un interés particular de quien la ofrece. Pero la solidaridad es parte del funcionamiento del mundo civilizado. Y hay un momento en el que un país más pobre que otro, producto de, por ejemplo, una catástrofe, le ofrece ayuda a ese país. Nosotros en el tiempo de la pandemia, me parece que en razón de que teníamos más que suficientes vacunas, y entonces a otros países con economías más grandes le fueron aportadas muchas de esas vacunas que ellos no habían podido
Y a otros se la obtener. impusieron, porque a Haití se la impusieron, Haití no las quería y se las imponían una y otra vez como Bueno, un pero- elemento condicionante. Bueno, porque esa es otra Pero realidad. ya es otra cosa. Lo que le quiero decir es que la solidaridad es parte fundamental del mundo civilizado, y que por supuesto que nunca podemos asumirla como que se trata de generosidad pura, sino también de intereses de alguna manera, ya sea para contar con la simpatía, el apoyo en la geopolítica del emisor de la ayuda, o siempre hay una razón. Bueno, ese es el mundo, esa es la vida. Siempre y cuando no la vida subvierta personal. la idiosincrasia del país que la recibe. No, claro que no, pero tampoco un país sobre la base de una ayuda puede enajenar absolutamente ningún elemento propio de la esencia de la nación. De modo que no creo que sea una preocupación tampoco la suspensión de la ayuda, tampoco es algo que afecta de una manera extrema al país, ni que impacta la economía de una manera tan significativa como para causarnos mucha preocupación. Eso es lo que me parece. Yo no soy un experto en la materia, pero es lo que considero que ocurriría en este caso. Doctor, su opinión y si está de acuerdo con el anuncio por parte del presidente de la República del aumento del salario mínimo de un 20%. Bueno, es un planteamiento importante del presidente y además una muestra de su compromiso con la mejoría de las condiciones de los trabajadores, y yo pienso que ya él lo ha hecho antes, durante su anterior mandato, y ahora que está iniciando su segundo y último mandato, es una señal muy positiva. Una pregunta en ese mismo sentido. ¿Cuál es la razón, doctor Olivares, por la cual el ahora segundo gobierno del presidente Luis Abinader no cumple con el mandato de la ley en lo relativo a la indexación salarial, y que de hecho en el proyecto de modernización fiscal, o sea, la reforma fiscal del año pasado presentada, se estableció de manera escrita que tampoco se iba a aplicar el tema de la indexación salarial? Y sabemos que la inflación también es una realidad y que para poder cubrir los gastos muy, muy básicos, necesitamos que se aplique esa ley. Sí, pero de eso se trata. Porque va aumentando la parte claro, salarial, pero si no va indexando como exige la ley que se haga cada año, es un cúmulo ya de más de 8 años que en realidad obliga, en este caso al presidente de turno, que es Luis Abinader, pero así lo hará con otros, a hacer parches. Y en realidad no va a nivelar a un punto tal que vaya a la velocidad de la inflación, porque el valor del dinero va a desaparecer frente a esa realidad. Entonces, ¿cuál es la razón que hay detrás de que no se aplique lo que ya la ley exige de la indexación salarial, o en su defecto del Consejo Nacional de Salarios, que de hecho él ha hecho este anuncio del al menos 20% para presentarlo oficialmente ante el Consejo Nacional de Salarios? Pero también el Consejo Nacional de Salarios, obviamente, se habla de que al menos cada 2 meses se revisen los salarios, lo cual es lo que ha procurado hacer el presidente Abinader, obviando la parte de la indexación salarial. Bueno, pero él camina, por supuesto, hacia allá. Yo creo que una muestra es precisamente el hecho de que por primera vez en muchísimos años un presidente toma este tipo de decisión ahora sin que absolutamente nadie se lo hubiera sugerido.
Fue una decisión que la iniciativa es de él. Bueno, yo le voy a decir una sugerencia. En ese sentido, yo pienso que es un paso de avance significativo. Vamos a esperar a ver el desarrollo de ese proceso. Se lo sugirió al presidente Abinader la canasta básica familiar, que ya pasa a los 46,000. Esa es una realidad. Ahora, usted mencionó una palabra clave, Bueno, solidaridad. Sí. Cuando regresemos, vamos a ampliarlo desde otra perspectiva para verdaderamente informar al pueblo dominicano de las cosas que necesita saber, no solo para estar informado, sino también para tomar mejores decisiones en su cotidianidad. Pero eso cuando regresemos en este encuentro directo. Ya estamos de regreso en este encuentro directo junto al doctor Eddie Olivares, vicepresidente del PRM, también un miembro muy destacado de la Junta Central Electoral por larga data. Y habíamos conversado sobre una serie de temáticas sumamente interesantes, desde el tema de los salarios, la dinámica de la solidaridad y los países, por supuesto los aranceles de Trump y todo esto. Ahora, vamos a otra realidad de esa perspectiva de la solidaridad, porque la solidaridad también tiene límites, doctor. Claro. ¿Qué opinión le merece, en ese sentido, la solidaridad que la República Dominicana ha tenido con la República de Haití a un punto que las maternidades dominicanas superan con creces en el tema de las parturientas haitianas? A nivel de la geografía nacional, si lo hacemos a nivel general, más del 50% de los partos que se producen en República Dominicana son de haitianas. Pero hay provincias determinadas que van de un 70 a un 80 y hasta 90%. ¿En qué posición deja eso socioeconómicamente a la República Dominicana? Bueno, el impacto se ha medido y se mide siempre. No tengo en este momento la cifra exacta, pero es significativo, por supuesto. Pero vemos que es una tendencia que no ha variado hacia el alza y no vemos medidas que verdaderamente frenen esto. También la misma crisis que cada día se ha profundizado en ese país conducen hacia que también una cantidad muchas veces mayor pase a nuestro territorio a atenderse en las maternidades y otros centros de salud. Yo pienso que es un tema que siempre estará sujeto a control y que es una muestra también de la importancia de que la profunda crisis ya crónica haitiana sea resuelta. Una solución siempre será altamente positiva para nosotros y para nuestra economía. Y en ese sentido estoy siempre lo he planteado, siempre estoy de acuerdo con que se apliquen las normas, por supuesto dentro del marco del respeto a los derechos humanos. Y del respeto de las leyes dominicanas, que si vemos que la tendencia se mantiene porque no se están cumpliendo. Eso es lo primero. Pero es importante que ellas se cumplan siempre dentro del marco del respeto a los derechos humanos, que reclamaremos siempre aquí o fuera de aquí. Pero es que así va el protocolo de cada ley, tiene el derecho humano. En ese mismo sentido, hablando del tema haitiano, ¿usted cree que realmente el gobierno, sumando el pasado cuatrenio y ahora que va avanzando ¿usted cree que ha manejado bien lo que es la política migratoria? Yo pienso que hemos ido avanzando en ese sentido. Recuerde que en el año 2004 el presidente Hipólito Mejía
dejó la ley migratoria, una ley bastante avanzada y adecuada para su implementación. Y fue en el año 2013 cuando finalmente... El reglamento. Sí. Cuando finalmente se hizo el reglamento y en consecuencia se empezó a aplicar. El reglamento era necesario para darle concreción a la ley. Y entonces hubo que esperar 9 años de los gobiernos de tanto en principio del presidente Fernández y luego del presidente Medina, pero gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, para que se aprobara ese reglamento. Yo pienso que con la aplicación de la ley, sin lugar a dudas, se logra que la migración no solo del pueblo haitiano, sino de cualquier otra nación, tenga el control adecuado. Se trata de aplicar la ley. Aquí debemos tener el gobierno de las leyes y en ese sentido la ley de migración tiene una regulación efectiva para todos los casos migratorios, pero como siempre decimos, aplicación de la ley respetando también los derechos humanos de los cuales nosotros somos parte. Y eso es parte de lo que sucedió en diciembre con la tregua en el cumplimiento de la ley con respecto a las deportaciones. Porque la realidad es, doctor Olivares, al pueblo dominicano le preocupa demasiado esta realidad porque estamos literalmente absorbiendo al país más pobre del hemisferio, pero y a una velocidad alarmante. Pero nunca el país había asumido con tanta responsabilidad el tema haitiano como lo ha hecho en estos 4 años y 6 meses el gobierno del compañero Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Eso absolutamente nadie lo puede discutir. Con responsabilidad, firmeza y con la firme voluntad de que se cumpla la ley. Y ha sido, sin lugar a dudas, una muestra de firmeza y decisión del compañero Luis frente a las gravísimas situaciones que se han presentado en Haití, con su repercusión en la región y su impacto en el mundo, producto del salvajismo que en este momento se produce en una gran parte del territorio haitiano. Con todo y esa situación y lo que implica, el compañero Luis Abinader mantuvo una posición firme que ha permitido que se tenga un control mucho más efectivo, aún en una situación tan difícil como la que atraviesan territorios cercanos a la República Dominicana. Doctor, ¿usted cree que, pasando de tema, usted cree que en ese sentido, hablando de las candidaturas independientes, ¿usted cree que finalmente se pongan de acuerdo tanto los partidos políticos como la Junta Central Electoral? Bueno, se están celebrando reuniones del órgano electoral con los partidos políticos para elaborar la ley que le va a dar concreción a la sentencia del Tribunal Constitucional. Se trata de una sentencia que ha impactado el sistema electoral y la principal preocupación no es que hayan candidatos independientes, que los ha habido. Siempre la figura del candidato independiente ha existido siempre en el sistema electoral dominicano, solo que mediante la utilización de agrupaciones y movimientos políticos. La sentencia del Tribunal Constitucional, que fue una sentencia que debió siempre permanecer en ser una sentencia exhortativa y no sustitutiva, y que como producto de ello el
el Tribunal Constitucional redactó parcialmente los artículos 156 y 157 de la Ley 2023 orgánica del régimen electoral. Esa es la parte delicada. O sea, ¿usted considera que realmente se tomaron atribuciones del Poder Legislativo? Legisló sin lugar a dudas en un tema muy delicado. Es un asunto más que de legalidad, de prudencia. Hay un debate de si un derecho fundamental como el derecho al sufragio puede ser resuelto mediante una sentencia manipulativa, es decir, mediante la redacción del propio órgano, del propio Tribunal Constitucional, del texto de que se trate. Es un debate en cuanto a si esto es posible. La ley orgánica del propio Tribunal Constitucional, el legislador en ella, con lo que no necesariamente estoy de acuerdo, le dio potestad al Constitucional para elaborar este tipo de sentencias. Sin embargo, aún así, tratándose de un derecho fundamental, de una ley extremadamente delicada, porque se trata de que es la ley que regula el sistema electoral dominicano, y cualquier decisión que la toca puede entonces dañar aspectos nodales del sistema. El sistema, ejemplo, bajo el entendido de la democracia como parte representativa a través del sistema de partidos políticos. Sí. Y en este caso el sistema electoral, que es la estructura mediante la cual funciona todo lo relativo a lo electoral. Entonces, en ese sentido, no creo que afecte el sistema de partidos. Es un sistema muy fuerte el nuestro, un referente en América, y por lo tanto el hecho de que hayan candidatos independientes no va a significar una amenaza para los partidos. Pero lo que sí fue imprudente fue el hecho de que el Tribunal Constitucional redactara, aunque parcialmente, los dos artículos mediante una sentencia sustitutiva. Debió ser una sentencia exhortativa, y que el legislador le diera concreción mediante la modificación del artículo de que se trata, en este caso el 156 y 157. Los candidatos independientes tampoco han sido exitosos en el mundo. Por ejemplo, los Estados Unidos, donde hay candidatos independientes hace muchos años, el más exitoso fue Ross Perot, que fue un empresario, era uno de los 10 hombres más ricos del mundo en ese momento, una figura muy conocida en los Estados Unidos, y estuvo vinculado con el Partido Republicano. En ese momento había problemas a lo interno del Partido Republicano, y él lanzó una candidatura independiente aprovechando la situación del disgusto de sectores conservadores que lo apoyaron a él, y obtuvo un 18%. En el caso de México, un candidato que le llaman el Bronco se lanzó como candidato independiente en su estado de Nuevo León, que es uno de los más grandes de México, y entonces ganó la gobernación de Nuevo León. Fue un acontecimiento. Y entonces luego decidió lanzarse como candidato en las siguientes elecciones. Y ahí descubrieron que parte de las firmas que le habían servido de aval para presentar las candidaturas habían sido falsificadas, alteradas.
entonces fue procesado en los tribunales, no pudo ser candidato. Aquí en el país hemos tenido algunos regidores que han ganado con candidaturas independientes, pero no ha sido exitoso. Eso no va a cambiar. Para ganar la presidencia de la República no basta con que usted sea influencer, tenga popularidad, sea un gran artista popular, famoso, querido por todo el mundo. Bueno, sí basta si va con un partido político, de acuerdo a nuestro modelo. Bueno, si va con un partido tiene posibilidad, pero ¿tú sabes por qué es? Porque hay gente que ve a un candidato ganar y cree que fue que de repente la gente me simpatiza, es bonita, es un buen mozo, y entonces habla bien, tiene influencia, en las redes es un experto en redes, es seguido por mucha gente y ya ese puede ser diputado, puede ser alcalde, puede ser senador, puede ser presidente. Para usted ser presidente de la República, para ponerle un ejemplo, usted necesita buscarse unos 35,000 cuadros entrenados para que sean entonces delegados y suplentes en igual cantidad en 17, 18,000 colegios electorales diseminados en todo el territorio nacional. No es en la capital, no es que en San Cristóbal, en Santiago, no, es en todo el territorio nacional donde funciona dentro de la comunidad un colegio electoral. En ese sentido, usted le tiene que sumar a esos 34, 35,000 cuadros entrenados para defender el voto, aproximadamente 15 en cada recinto de votación. ¿Sabe cuántos son los recintos de votación? 4,000 y tantos recintos, multiplíquelo por 15. Entonces se está metiendo a 100,000. Pero si usted quiere ganar, es fácil. Usted lo que necesita tener es un organismo en cada barrio. Usted necesita tener unas 100,000 personas más identificados con usted y trabajando todos los días en los barrios, ayudando a la gente, a la comunidad. Cuando se muere alguien, esos dirigentes medios intermedios de los partidos políticos son los que buscan el ataúd para darle una sepultura digna, son los que buscan la medicina para ayudar a la gente, son los que buscan la comida cuando ese día no hay con qué comer en el barrio o en la casa, en esa casa en el barrio. Y entonces usted tiene ahí trabajando permanentemente durante 4 años más de 200,000 personas. Pero rápidamente, porque ya así es que se gana. No es tan fácil, no es sencillamente con Sí, pero con vamos simpatía. a estar claros, la cantidad de personas que siguen a un influencer son millones, pero haciendo un margen de salvedad porque Bueno, ya el como tiempo influencer va... en su área. Sí, pero arrastra. Y es el punto, No, va pero mira, a seguir a las urnas. lo bueno de los candidatos independientes sería que ojalá que algunos se lancen de candidatos. Ojalá, a mí me gustaría. Entonces, sería bueno. Entonces, pero eso no nos preocupa, ni estamos en contra de ello. Ahora bien, él ha generado impacto en el sistema electoral. Por ejemplo, en el caso de la sucesión de un candidato, no existe un mecanismo porque los candidatos independientes no están soportados en plataformas políticas y en consecuencia, por ejemplo, para usted ser candidato presidencial debe ir en una fórmula que incluya al candidato vicepresidencial. ¿Qué va a pasar con un candidato independiente a presidente? Habrá otro candidato independiente a vicepresidente, pero ¿cuál sería el vicepresidente del candidato a presidente independiente? Bien, Esa situación la ha planteado y propuesto de manera irrevocable el Tribunal Constitucional Dominicano. No, irrevocable no. Todo eso ahora, el Congreso Nacional, el legislador, que es el que está en condiciones de hacerlo,
va a darle concreción de una manera razonable a la sentencia, hay que cumplir la sentencia. Pero ese es Bien, el punto. hay que cumplir Si la no hubiera existido esa sentencia, no estuviéramos hablando de las candidaturas No, porque las candidaturas independientes existen. No, la diferencia, bajo la premisa de lo que hizo el TC, La no. diferencia, lo que hizo el TC fue que sobre la base de la razonabilidad argumentada en la sentencia, ellos, bueno. No, lo que No, pasa no. es que están haciendo señas. Me puedo cortar el programa. Bueno. Nada, agradecerle su participación aquí en el programa y esperamos tenerlo pronto. Se quedó pendiente el tema del partido y los candidatos. Sí, muchos temas. Muchos pero temas. Eso quiere decir que vuelve. Claro. Bien. Para mí es un placer. Gracias, doctor. Bien, Pero la idea es esa, que la candidatura independiente no estamos en contra, los partidos no están en contra, sino que hay que regularla y se va a hacer. Gracias, doctor. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentros Directos.